Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de La Suma de DesignOps. Seguimos en la temporada Diseñar la organización, donde venimos explorando que liderar diseño no es solamente diseñar productos, sino también la forma en cómo nuestros equipos trabajan, la cultura que los sostiene y los sistemas que los hacen escalar. Así que en este episodio viene justo después de otro episodio muy interesante, donde hablamos mucho sobre esa capacitación y desarrollo formal, curar contenidos, sistematizar y sostener el conocimiento de un equipo con un propósito detrás. Y hoy nos vamos al otro extremo, digamos, ¿no? Esa misma, la otra cara de la moneda, que es el conocimiento que no pasa por ningún curso ni ningún programa oficial, sino en conversaciones, espacios, con pares, networking y todo lo que pasa fuera del aula. Vamos a hablar de qué tan serio se toman esto las organizaciones y qué pasa si es que se subestima o se bloquea inclusive. Para esta conversación tengo a Carolina Robles, a quien conozco desde hace varios años ya gracias a la comunidad y a quien siempre he considerado una referente de liderazgo tanto a nivel corporativo y también en el mundo de comunidades. Así que Sepi, bienvenida, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres y qué haces ahorita. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Este espacio para mí es como estar en casa, así que muchas gracias por hacerme sentir así. Bueno, ahí contaste, soy diseñadora, me llamo Carolina, me dicen Sepi, soy chilena. Me gusta mucho el tema de las comunidades, la relación, como esta informalidad que decía la Ale, y también el poder complementar, cómo se complementan tanto lo formal con lo informal en la carrera profesional, no solamente de los líderes, sino que también del equipo dentro de las organizaciones. Así que feliz de poder apoyarte y contar sobre este tema. Hoy día estoy liderando un equipo de producto y diseño en LATAM Airlines, así que también muy contenta, con muchos aprendizajes y muchos desafíos. Así que eso por mi parte. Gracias, Epi. Feliz de que nos acompañes hoy para conversar en algo que creo que en donde conectamos mucho, que es justamente ese aprendizaje que se da, como decíamos, fuera del aula. Y tal vez podríamos empezar el episodio como hablando desde tu experiencia y perspectiva, qué parte de lo que hoy sabes sobre liderar diseño o sobre lo que has ido desarrollando en tu carrera, lo has aprendido que no, o sea, fuera, ¿no? Como en ningún curso formal, en ningún libro o programa oficial, sino cómo ha sido ese aprendizaje como alterno. Y que incluso como hablábamos hace un ratito, este año ha sido mucho de eso, ¿no? De seguir yendo a conferencias. Entonces, ¿qué parte de lo que hoy sabes y a lo largo de tu carrera ha sido parte de ese aprendizaje, pieza clave, ¿no? Eh, Buena pregunta, interesante. Yo creo que la parte en la que menos, a pesar de que soy una persona que aprende mucho y me encanta estudiar y que he tomado muchos cursos, creo que la parte de liderar personas sigue siendo la parte más difícil de liderar en general, especialmente con el background que tenemos las personas de diseño, que suele enfocarse mucho en lo técnico, en como en la perfección técnica de lo que hacemos en el craft, pero el liderazgo de personas creo que es una capacidad totalmente distinta. Y además, a pesar de que existen estos cursos y esta formación, el liderazgo de personas necesita de mucha práctica, de cometer errores, de equivocarse, de poder reflexionar, como es lento, es un proceso lento. Eh, y no hay receta para el liderazgo de personas. Eh, Se aprende en la práctica y tiene mucho que ver con cómo en esa práctica, en ese prueba y error, se va generando el criterio del líder. Y eso es como se ve en la cancha finalmente, en el día a día. Y para mí, cuando tú hablabas como de mi experiencia personal, para mí ha sido muy clave
poder rodearme de otras mujeres que lideran y de generar comunidad con esas otras mujeres que lideran. Eso ha sido como un colchoncito que me ha ayudado a... Esto en internet para voy a generar Mira, ahí me está comunidad. hablando Siri. Eh, para mí ha sido como un colchoncito de confianza, un espacio seguro, donde poder tener conversaciones relacionadas a esta prueba y error del día a día con el equipo. Creo que el espacio, como generar estos espacios seguros, generarlos y buscarlos eh, para poder tener esas conversaciones, para mí, personalmente para mí, fue muy relevante. Aprender de otras mujeres que tuvieron otros casos, otros roles, como todo lo que pasa políticamente dentro de las organizaciones, cuando tienen una cultura distinta, poder entender a través de las experiencias de otras mujeres que lideran, para mí fue un acelerador. Y también ese espacio amoroso, donde poder tener esas conversaciones. Eh, pero sí, creo que lo más difícil es el liderazgo de personas, ya que es el resultado de experiencias, finalmente. Sí, y creo que has mencionado algo importante que es como estas conexiones, bueno, en el ejemplo que estás poniendo como es con esas mujeres, pero que sea algo como intencional, de no hacer como, bueno, networking por simplemente hacer y conocer y qué está haciendo la otra persona, sino realmente conectar con lo que la otra persona está pasando y al final creo que de eso se tratan este tipo de comunidades que te ayudan a llegar a esa otra persona y intercambiar conocimiento, empatizar, compartir experiencias, porque muchas veces, y lo hablaba como en episodios más de uno de los primeros que hemos tenido en la temporada, que es como líderes, muchas veces nosotros nos sentimos solos, ¿no? Hay esa soledad del líder que no se habla, porque claro, con el equipo tienes algunas veces limitaciones de qué compartes y qué no compartes por políticamente tal vez no puedes llegar a hablar de eso o porque, bueno, estás pasando por retos que solo tú lo tienes y no necesariamente eso se baja al resto del equipo. Y qué bueno es tener como estos pares o colegas que están pasando por retos similares a los tuyos. Y genial si se puede encontrar inclusive aquí en Latinoamérica, porque creo que ahorita esa red de soporte, e incluso desde el perfil de mujeres, falta muchísimo, ¿no? Y hablando tal vez como esta parte ya de justamente los espacios de networking, de aprendizaje fuera del aula, ¿por qué crees que ese conocimiento termina siendo incluso mucho más útil que lo que se aprende en, como decía, en una currícula de un temario en donde tú te anotas para estudiar eso en específico? Es buena pregunta. Estás con preguntas difíciles, Ale, pero tomando parte de la respuesta de la pregunta anterior, comúnmente en los espacios más formales el foco es el transmitir conocimiento y uno va a absorber ese conocimiento versus estos espacios informales donde lo que se construye es ese criterio y esa mirada mucho más pluralista de lo que puede ser eh, un caso, por ejemplo, una situación difícil con alguien del equipo o con parte del equipo. Eh, Creo que esa... Y también hay algo de la verticalidad. Cuando uno toma un curso formal existe una verticalidad entre quien enseña y quien aprende. Y en estos espacios informales esa verticalidad desaparece. Y nos convertimos todos en líderes y personas que quieren ayudarse de muy buena fe y que quieren compartir esas experiencias para ampliar el criterio de otras personas, como contribuir a que exista una mejor, eh, una vista mucho más perspectiva de lo que puede ser una situación y prepararnos también en una situación hipotética que podría pasar o no en el futuro con la experiencia de otra persona. Eh, Creo que eso de desarrollar criterio
ese foco de desarrollar criterio es lo que para mí hace una gran diferencia. Sí, 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 es totalmente cierto. Y hablando tal vez ya no desde una perspectiva como individual o desde tu experiencia también individualmente, ¿cómo tú has visto ya hablando, o sea, en una organización? Si tuvieras que diseñar la cultura de aprendizaje de un equipo desde cero, ¿qué espacios les daría, qué espacio le darías a lo no formal, como a estos espacios que estamos hablando? ¿Y cómo crearías como esa cultura y un equilibrio también? Porque creo que una cosa no debería estar sin la otra. Los espacios formales son totalmente necesarios, pero ya estos informales o que se van dando y que van fluyendo, que al final cada quien lo busca, creo que has mencionado un poco eso, porque de nada va a servir de que yo como líder te diga, no, tienes que ir a estos eventos, tienes que ir a esta conferencia, tienes que buscar a tales personas, así sea como solamente como café virtuales, aprovechando como tanto talento que hay en Latinoamérica. Si la persona no le da la gana o no siente como no le nace hacer eso, de nada va a servir todas las sugerencias que tú le des. Entonces, ya hablando como ya desde una parte de cómo diseñas esa cultura de aprendizaje y enfocada a networking, ¿cómo lo haces tú o cómo lo harías como líder en una empresa donde es importante también hacerlo, hacerse esta parte, sí, esta parte de relacionamiento? Como respuesta corta, sí, es muchísimo y es muy importante generar estos espacios informales. Creo que el equilibrio está en cómo se complementan quizás los espacios formales con los informales y también entender desde las organizaciones que la informalidad en la capacitación siempre existe. Y las organizaciones pueden intentar bloquearlas, pero siempre van a existir. Y creo que cuando como el rol de las organizaciones y de los líderes es facilitar esos espacios, abrir esos espacios, habilitar el tiempo, dar el tiempo. Eh, y eso tiene que ver, por un lado, es la responsabilidad de la organización y del líder que se generen esos espacios, que se valoren y que se entregue el tiempo. Pero por otro lado, también hay una responsabilidad del equipo y hay una responsabilidad individual de cada persona del equipo. Porque creo que es muy importante el autoconocimiento en esto también, de entender cómo para mí es más fácil aprender y buscar esos espacios para lograr mi propio viaje de aprendizaje. Hay personas que aprenden muchísimo en la práctica, hay personas que prefieren leer, hay personas que prefieren hacer casos y ejercicios, hay personas que prefieren tener el material ahí grabado y poder verlo una y otra vez, y hay personas que prefieren tener esos espacios como en vivo. Y en la informalidad también es importante el autoconocimiento. Eh, Soy una persona que aprende yendo a absorber conocimiento a una conferencia, o soy una persona que aprendo mucho más viendo las demos que están haciendo en paralelo a la conferencia y conociendo nuevas herramientas, o mucho más en el cafecito y en el espacio de networking. Creo que ese autoconocimiento también es necesario para potenciar esto dentro de las organizaciones. Y eso tiene también mucho impacto en el producto y también tiene mucho impacto en el negocio, porque finalmente el conocimiento que es individual se convierte en un conocimiento colectivo y en una generación de este criterio que buscamos también colectivo. Y creo que ahí está un poco el equilibrio, en dar los tiempos y el espacio para que estas otras formas de aprender y de conectarnos se puedan generar. Y eso puede ser en distintas escalas, dentro de un mismo equipo, en relación de pares, en un design critique, en un espacio de uno a uno, de un cafecito uno a uno, también en espacios de hacia afuera, con otras comunidades, con otros profesionales. Hay que ver en qué escala
es la que sirve también para el momento que está pasando el equipo y para el conocimiento que se necesita. Tú comentaste algo que hablamos al principio en off, que es que últimamente he ido a muchas conferencias en distintas partes del mundo y eso ha sido súper interesante para el equipo porque muchas veces pensamos, incluso siendo parte de Latinoamérica, de que lo que hacemos en Latinoamérica lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo como atrasados. Lo estamos haciendo porque otros en Norteamérica, en Europa lo están haciendo y lo están haciendo mejor y nosotros tenemos que copiar como lo mejor que podamos lo que están haciendo allá. Y la verdad es que uno se da cuenta que las conversaciones, la escala, las preguntas sin resolver son exactamente las mismas y estamos haciendo las mismas cosas con el mismo proceso, rompiendo las mismas reglas y cuestionándonos las mismas cosas. Y eso ha sido también, es muy potente de ver para motivar al equipo a seguir aprendiendo y a seguir creciendo y haciendo lo que estamos haciendo, preguntándonos lo que nos da curiosidad también. Sí, y qué importante eso que mencionas. De hecho, yo era una de las que repetía mucho eso, ¿no? Cuando hablaba con gente de otros países o latinos, incluso que están en otros países. Y de hecho, eso fue como un llamado de atención que el mismo José Coronado me hizo hace un tiempo. Porque yo le decía, claro, él es latino, él vive en Estados Unidos y para mí él siempre ha sido como el que está un paso más allá o más adelantado porque sabe todo lo que está pasando en Estados Unidos. Y yo le decía, sí, porque en Latinoamérica estamos como más atrasados y me decía, Ale, es que no, yo que vengo como que hablando o haciendo consultoría con diferentes empresas en Latinoamérica, me doy cuenta de que definitivamente no están atrasados. Hay esa percepción o mala percepción y que se piensa eso de que estamos un paso más atrás. Y qué importantes son estos espacios de networking ya en eventos internacionales, en donde, claro, o sea, varias de las personas que están pasando por esta temporada han ido al Config y ninguna me ha dicho como, wow, esto que están compartiendo es nada que ver con lo que yo estoy haciendo o no me sirve porque no está a mi realidad. No, o sea, es algo que realmente creo que estamos ya tan conectados gracias a la tecnología, gracias a la IA inclusive, que estamos como muy a la par, pero que un líder de tu propia empresa, de tu propio equipo, salga y regrese y te lo diga, se siente diferente. Y qué importante es que nuestros líderes o sea, están participando de estos espacios y que en esas conversaciones ellos mismos se den cuenta y qué bonito sería que los mismos miembros del equipo puedan participar de estos espacios porque no necesariamente está al alcance de todos y por eso al final la virtualidad ayuda a que puedan tener estos cafés virtuales, como decía, o sea, es totalmente posible, solo que creo que falta eso que mencionabas como la dualidad de, ok, una cosa es lo que la empresa te impulsa a hacer, pero otra cosa es tu propia como empuje e interés personal. Y ese autoconocimiento que mencionas me parece tan valioso, porque así como somos personas que aprendemos de manera formal de un montón de maneras, escuchando un podcast, leyendo, no a todos les gusta aprender igual y siempre lo he hecho como desde esa mentalidad o perspectiva cuando creamos un curso en base a esa experiencia, no todos aprendemos igual. Y por el otro lado es lo mismo, ¿no? No todos estamos abiertos a conversar con alguien que no conoces. Hay personas que le aterra hacer ese primer como primer acercamiento con alguien que no conoces, como hay otras personas que, uy, no, llego y ya, yo sé tal, y mira esto, y yo conozco a otra persona y te conecto. Creo que me identifico más con este segundo porque lo he hecho, pero no todos están cómodos con eso, ¿no? Entonces, justo mi siguiente pregunta iba a ser, con esta experiencia que has estado teniendo tú en estos eventos ya internacionales, ¿cómo tú ves que se hace ese complemento entre, claro, el aprendizaje formal de curso, de capacitación, es necesario? Sí, es muy necesario en el equipo, inclusive midiendo en qué nivel está cada persona en el equipo para ver qué tienes que reforzar, pero ¿cómo ves ya ese complemento bueno, por ejemplo, trayendo otra vez como ejemplo el config, es más por un tema de actualizaciones, de lanzamientos, o sea, ya lo que se presenta en esos espacios y bueno, y al final la red de contactos que se empieza a ampliar gracias a las conversaciones que se generan en estos espacios en paralelo que van sucediendo, ¿no? ¿Cómo ves ese equilibrio o ese complemento que se hace entre estos dos formatos muy grandes de lo que estamos hablando de aprendizaje?
Sí, creo que ahí también tiene que ver con la cultura que tú comentabas, Ale, con la cultura organizacional y lo que incentiva cada organización. Nosotros al Config fuimos 12 personas, que es un grupo grande. Es un grupo grande de distintos roles, de distintos negocios, eh, con distintos intereses también. Porque algunos product designers iban full enfocados en sistema de diseño y todas las cosas que iban a aparecer, las nuevas funcionalidades de sistema de diseño, otras iban mucho más hacia el liderazgo, otras a la vinculación de partnership. Eh, pero para mí tiene mucho valor lo que pasó después y tiene que ver con ese equilibrio. Y es que entre todas las personas que participaron, generamos una presentación, una instancia donde al resto de los ciento y tantas personas del chapter de diseño les contamos cuáles eran las cosas que eh, más interesantes, como esos títulos de canción de la conferencia, contarles un poco también de la experiencia para que las, para el próximo año sean otras las personas que viajen o sean más personas las que viajen y se motiven y se incentiven y como incentivar eso no solamente pensando en esta conferencia, sino que en todas las otras que se vienen este año y el resto, como es también eh, el evento de ConfOps. Eh, y creo que esa cultura de compartir el conocimiento es eh, la que genera quizás ese equilibrio. Cuando existe esa cultura y existe ese espacio de colaboración, eh, se va dando solo como comportamiento del equipo. Eh, Cada vez que una persona va a una conferencia, yo antes de Config fui a Web Summit y compartí un resumen de las dos charlas que a mí más me llamaron la atención porque tenían mucha relación con inteligencia artificial, pero también lo que estábamos haciendo como chapter con los productos. Y lo compartí como un documento de texto, pensando en que lo podían meter a Notebook LM y escuchar un podcast, en que podían meterlo a un GPT y hacerle preguntas, en que también lo acompañé con fotos si querían revisar las fotos. O sea, como cuando se genera ese espacio y esa cultura, motiva no solamente a la asistencia, sino que también al traspaso del conocimiento y a que no quede encerrado en las personas. Y eso es eficiencia. Eso es eficiencia y eso finalmente es lo que impacta en los productos y en lo que impacta en el negocio. Y creo que de eso se trata para poder generar ese equilibrio. No, incluso me haces pensar de este año, bueno, al Config enviamos a una persona de mi equipo de Ops. Y él es, o sea, él recién está, digamos, empezando como su carrera profesional, pero lo enviamos como parte de un reconocimiento de la gran chamba que está haciendo, bueno, que hizo el año pasado, justamente junto con Figma y todo, pero también para él, que era como primera vez que asistía a ese tipo de eventos, lo importante que era setear bien las expectativas de qué es lo que yo espero que hagas al ir allá. ¿Qué preguntas tienes que hacer? ¿Con quién tienes que conectar? ¿Y qué estoy esperando que suceda cuando vuelvas acá al equipo? Porque tú estás yendo a representar al equipo de DesignOps, al equipo del COE, al equipo, a BCP en general. Y, o sea, al final vas en representación de mucha. Estás representando a Perú también. Entonces, es como tomarse como muy en serio este tipo bueno, nosotros le llamamos misiones, este tipo de misiones que vas y no solamente a ir a sentarte a una silla y escuchar las charlas, sino es las conexiones, pero hacerlo todo muy de manera intencional y que sepas de que tienes que traer eso de vuelta y es lo que tú estás mencionando ahorita, ¿no? Es que no se quede eso solamente en fui, atendí y me pareció que estuvo súper bien, sino es cómo le devuelves a todo el resto del equipo que no pudo asistir por X o Y razón, porque también yo sé que es imposible que todo el equipo vaya. Em, y bueno, y también eso que mencionas de variar a las personas que van en los años siguientes o bueno, seguir sumando a más personas, porque la experiencia que se vive es súper bonita, siempre y cuando, como digo, que tenga una intención por detrás y no solamente ir por ir, ¿no?
Y ya como para ir como un poco hacia el final del episodio, ¿qué le dirías tú a una empresa que cree que toda esta formación de su equipo debe pasar solamente por canales oficiales, y que tal vez no está valorando o está subestimando estos espacios, como les estamos llamando, de informales, complementarios? ¿Qué le dirías a ese tipo de líderes o de organizaciones que deberían como ponerse un poco más las pilas por este lado? Primero que ese aprendizaje, creo que lo comenté antes, sucede, o sea, ya está sucediendo. No importa lo que el líder haga, su equipo ya está obteniendo ese aprendizaje de alguna manera, y al no ser orquestado y al no entregar esos espacios de manera intencionada, como decías tú, están perdiendo algo. Y creo que el entender lo que se pierde es lo que genera la intención de provocarlo finalmente. Cuando alguien tiene mucha curiosidad, alguien del equipo, y incluso ocupa su tiempo personal para generar esos espacios, para ir, para consumir información, para estar presente, eh, pero no existe dentro del sistema del día a día un tiempo o un espacio orquestado para que esa persona o todas las personas que están dentro de ese equipo puedan finalmente entregar ese conocimiento y utilizar también tiempo y espacio para seguir aprendiendo de esa manera, se pierde mucho. Se generan silos de conocimiento. Cuando yo decía que se genera que es ineficiencia, es porque los aprendizajes quedan en las personas y no son un activo de la organización. No es algo colectivo. Entonces se queda encerrado, y eso significa mismos errores, porque básicamente el aprendizaje de prueba y error no es colectivo y queda encerrado, como decíamos. Por ejemplo, por lo tanto, se repiten los errores, se repiten, existe una ineficiencia porque probablemente se experimente lo mismo una y otra vez. eh, no hay sistematización de la información, del conocimiento, del aprendizaje, y eso finalmente es pura ineficiencia en el proceso de desarrollo de producto. Y también se pierden una oportunidad muy grande de cosas que suceden en esos espacios, como por ejemplo, em, entender y vincularse con las personas del equipo de otra manera, entendiendo sus motivaciones, entendiendo las habilidades. Yo he podido identificar en esos espacios mayor capacidad de liderazgo de personas de mi equipo que en espacios formales. Y eso es muy interesante porque es un espacio donde hay, eh, donde como que no hay nada en juego. Es un espacio seguro, finalmente, porque no van a perder nada, es solo ganancia. Entonces, creo que cuando los líderes entiendan eso, lo que sucede cuando bloquean, jamás van a dejar de generar esos espacios de comunidad interna y hacia afuera, de exposición, porque también cuando uno va a estas conferencias se da cuenta de que de hecho lo hablábamos con el equipo, ¿no? O sea, en la próxima config, obvio que alguien del chapter podría presentar lo que hemos hecho. Y esa sensación es súper movilizante para el equipo, porque estamos haciendo algo que tiene valor, que se puede compartir. Eh, entonces creo que todo eso a nivel de bonding de equipo, de motivación, de sentido de pertenencia, no es solamente lo formal y lo tangible, sino también lo que sucede como a nivel de la vibra del equipo cuando estos espacios se desarrollan y se orquestan. Sí, qué bonito, o sea, de ya hablar de todo lo que gatilla
este tipo de espacios y todas las consecuencias positivas que pueden traer al equipo, porque claro, como dices, y retomando la idea de hace un rato que hablábamos, no estamos por detrás de empresas, no sé, americanas, norteamericanas, y darte cuenta de eso y decir, oye, yo esto lo estoy haciendo y yo también podría estar en el escenario compartiendo. De hecho, son conversaciones que nosotros también con el equipo tenemos, ¿no? Oye, pero ¿por qué no estamos nosotros ahí presentándolo, ¿no? Y eso dice mucho del equipo y eso, como tú dices, al final motiva bastante. Así que sí, yo creo que es seguir como líderes, abriendo estos espacios, el seteando las expectativas de las personas que participan ahí para que realmente lo hagan con intención, y seguir contagiando eso al resto, ¿no? Ya sea que no tienen por qué irse solamente a eventos que están en Estados Unidos. Acá en Latinoamérica, justamente, incluso nosotros mismos como comunidad, estamos fomentando esos espacios y espero que en el camino se empiecen a generar más espacios también locales, porque creo que esa conexión entre latinos está faltando mucho hoy en día, ¿no? Así que qué bonito como terminar de conversar sobre todo esto y de todo lo que podremos como latinos seguir promoviendo y generando, y en algún momento también ser esos referentes para inclusive empresas que están en países que nosotros en algún momento los veíamos como muy lejos. Igual, Sepi, antes de terminar la conversación, te hago como es una pregunta que está siendo la común en toda la temporada, que es pensando en todo lo que hemos conversado hoy, si liderar diseño es también diseñar la organización que lo sostiene. ¿Qué es lo primero que deberíamos dejar de tratar como secundario? ¿Qué es lo que tú crees que no es un negociable en diseñar la organización desde tu perspectiva como líder? Esta es una respuesta muy personal porque tiene que ver con mi perfil personal. Pero creo que, y quiero que se entienda bien, creo que parte de ser líder y pertenecer a una organización tiene que ver con diseñar las relaciones. Eh, y eso es algo que nunca deberíamos dejar de hacer. Entender las relaciones como algo a lo que tenemos que dedicarle tiempo y a lo que necesita foco. Eh, y cuando hablo de las relaciones es con el equipo, con tu competidor, con tu liderazgo, con las otras áreas. Tener esa red, así como hablamos de tener esta red de networking fuera, también es importante pensarlo, diseñarlo y darle tiempo internamente. Especialmente, creo yo, eh, para quienes pertenecemos a diseño, porque necesitamos tener el poder de la influencia y las relaciones tienen mucho que ver en ese poder. Eh, las relaciones abren muchas puertas y nos permiten llegar más lejos con nuestra bandedita de diseño, que muchas veces en los negocios, especialmente con foco en el resultado y en el impacto, eh, cuesta muchas veces tener una puerta de entrada, tener una ventanita, y las relaciones generan esos espacios. Eh, Así que creo que eso es lo que yo recomendaría. Súper, me encantó, Sepi, incluso este tema de la influencia que desde la comunidad lo estamos impulsando mucho por el tema paraguas que tenemos para la Confops este año, así que me resuena un montón. Gracias, de verdad, muchas gracias por habernos visitado ahora para esta primera temporada oficial en el podcast. Feliz de conversar contigo y estoy segura de que esas conversaciones se van a seguir dando en Lima ahora que te recibamos en octubre. Así que muchas gracias por todo lo que nos compartiste hoy día. A ti, Ale, y a toda la comunidad, nos vemos en Lima en poco tiempo. Así que muchas Sí, gracias. muy, muy pronto. Y gracias a los que nos escucharon hasta esta parte del episodio. Ya nos vemos prontito. Adiós. Chao.